Escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Así comienza el Salmo 5, un salmo de lamentación, de queja o de súplica, pero el cántico comienza de manera un tanto brusca, con un grito de angustia, un grito que reclama atención divina a los problemas de este hombre, de este salmista. Esto nos confronta con una pregunta: ¿será correcto orar así? ¿Puede una oración de fe comenzar con esa desesperación? Para contestar esta pregunta debemos primero contestar otra pregunta básica: ¿cómo debemos orar? ¿Cuáles son las características de una oración cristiana? La oración cristiana es la que se dirige a Dios en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. El destinatario de nuestras oraciones es Dios, el Dios que se ha revelado en la historia de Israel, en la persona histórica de Jesús y en la historia de la Iglesia de Cristo, tal y como lo revela la Biblia, que contiene las Sagradas Escrituras judías y cristianas. La oración cristiana es la que se hace con humildad, reconociendo que somos criaturas sometidas al poder y a la soberanía del Dios Creador. La oración cristiana comienza con expresiones de alabanza y adoración a Dios, agradeciendo todas sus bondades. Continúa rogando por la plena manifestación del reino de Dios y de su voluntad en nuestra vida. Pasa a interceder por las peticiones de otras personas, particularmente las que necesitan sanidad, tanto física como emocional y espiritual. Y entonces podremos presentar nuestras peticiones personales. Nuestras oraciones deben concluir muy similarmente a como comienzan, alabando a Dios y dándole gracias por todas sus virtudes. La oración cristiana termina invocando el nombre de Jesús, porque desde la perspectiva cristiana, el nombre representa a la persona nombrada. Por lo tanto, cuando terminamos nuestra oración en el nombre de Jesús, estamos afirmando que Jesús está a nuestro lado. La presencia del Cristo resucitado y el poder del Espíritu Santo es lo que estamos afirmando, porque Él es quien nos respalda y avala nuestras plegarias. La oración cristiana reconoce nuestras limitaciones, sabiendo que no tenemos ni el conocimiento ni la sabiduría necesaria para dar correctamente a Dios esa oración. Es por eso que la oración cristiana depende del poder y del cuidado pastoral del Espíritu Santo, tal como le enseña el apóstol Pablo en Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nos debe quedar claro que no podemos considerar verdaderamente cristianas las plegarias que no se dirigen a Dios, ni las que no muestran reverencia, ni las que no invocan el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, hay oraciones que se dirigen a la vida, al universo, etc. Esas no son oraciones cristianas. Tampoco las que se dirigen a Dios como si Él fuera nuestro empleado, alguien que nos tiene que obedecer, o como si fuese un genio que al frotar la lámpara emerge para cumplir todos nuestros caprichos y deseos. Esas no son oraciones cristianas. Las oraciones que no invocan el nombre de Jesucristo ni la presencia pastoral del Espíritu Santo tampoco son oraciones cristianas. Todo esto nos lleva a preguntar si es correcto entonces iniciar una oración con expresiones como las que encontramos al principio de este Salmo 5. Y en términos de contenido, sí se ajusta a los principios que hemos mencionado, puesto que se dirige con humildad al Dios de Israel, reconociendo su grandeza y su soberanía como Rey y Señor del universo. Por lo que vemos, el problema no está en el contenido, sino en el tono, en su desesperación, porque pide a gritos que Dios le escuche. Pero también debemos entender que cuando uno llama la atención de alguien de esa manera, es porque uno cree que no le escucha. Notemos ciertos imperativos en esta oración: escucha, toma en cuenta, presta atención. El salmista casi está exigiendo que Dios ponga atención a su clamor, a su necesidad y a ese grito. ¿Por qué razón es que el salmista se dirige a Dios de esa manera? Y la respuesta puede ser sencilla: porque él tiene confianza en Dios, porque lo une a Dios una relación de pacto. Este hombre no se está dirigiendo a un Dios lejano que no esté interesado en los asuntos humanos, a menos que sea un Dios que se le tenga que ofrecer un sacrificio o se haga un ritual de encantamiento. No, este salmista está hablando con el Dios que ha decidido revelarse a la humanidad, el Dios que nos ha invitado a participar en una relación cercana, definida por un pacto, porque Él ha dicho: yo honro a los que me honran.
Dicho de otro modo, es la oración de alguien que conoce a Dios, alguien que conoce el carácter de Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complazca en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El salmista sabe que Dios rechaza la maldad, por lo tanto Dios rechaza a los que viven en la maldad, y por eso afirma que Él va a continuar orando todas las mañanas. Por eso afirma que los perversos no actúan en el nombre de Dios, y afirma que Dios le va a dar la victoria al final de todo ese proceso tan doloroso. Por medio de la fe, Él reconoce quién es Dios, y por fe reconoce y conoce el final de la historia. Aunque en este momento esté sufriendo, Él sabe que cuando todo se resuelva, estará adorando con alegría en el templo, mientras sus enemigos estarán recibiendo castigo. Pero ¿quiénes son y cómo son esos enemigos? Son personas que están comprometidas con la maldad. Son personas que han rechazado la gracia divina. Y notemos cómo los define: los malos, los malvados, los perversos, mentirosos, asesinos, malhechores. Pero muy particularmente son personas que utilizan las palabras y el discurso para atacar a los demás. Dice también el versículo 9: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y podemos notar tres palabras relacionadas al habla en este versículo: labios, garganta y lengua. El arma principal de los enemigos de Dios es la mentira. En Romanos 1:18 podemos leer que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Encontramos una verdad teológica que explica por qué la mentira es un pecado tan grande y tan grave. ¿Qué significa retener la verdad? Pues, poéticamente está diciendo que los malvados desean encarcelar la verdad, tenerla cautiva. Hay traducciones en la Biblia que lo ponen así: mantienen prisionera la verdad, cierran el camino a la verdad, detienen la verdad. Entonces, con este principio teológico a la mano, regresamos al Salmo 5. El problema del salmista es que sus opositores son enemigos de la verdad. Y cuando alguien es enemigo de la verdad, también es enemigo de Dios, porque Dios es la verdad misma. Así como el salmista ha hecho un pacto con Dios, sus enemigos han hecho un pacto con la mentira, con la maldad y la iniquidad. Al pedir el castigo de sus enemigos, solo está pidiendo que Dios honre el pacto que lo une, que honre el pacto y actúe con justicia. En medio de esta crisis, Él está pidiendo que Dios lo dirija. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. El salmista confía que al final de todo este doloroso proceso que está enfrentando, él va a poder saborear la victoria que Dios le va a dar. Porque Dios protege a los justos, así como el escudo protege a un soldado. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo, lo rodearás de tu favor. Después de haber analizado este Salmo 5, volvamos a la pregunta del inicio. ¿Será correcto orar así? ¿Es correcto orar llamando la atención divina? ¿Puede una oración de fe, una oración cristiana comenzar de manera tan desesperada? Y la respuesta es muy sencilla y usted lo sabe: sí. Porque en tiempos difíciles es correcto orar así. En momentos de crisis debemos orar con insistencia y con pasión, sabiendo que Dios va a actuar con justicia en virtud del pacto que nos une con Él. El Salmo 5 presenta un modelo que podemos seguir cuando nos atacan personas perversas, cuyo compromiso es con la mentira, con la injusticia y con la maldad. Este mensaje es muy pertinente en nuestro tiempo, ahora cuando hay tantas personas sin valores morales que se dedican a hacer el mal en todo tiempo y en todo lugar, y que tratan de que el mal se imponga, que tratan de normalizar la violencia y la maldad, que deliberadamente buscan ganar a costa de subyugar al prójimo. En este mundo, gente malvada que utiliza la mentira para mantener presa y cautiva la verdad. Este Salmo 5 nos enseña el modelo de la oración que debemos hacer en el nombre del Señor.